Mis amados hermanos y amigos, bienvenidos a todos a un nuevo video con el pastor Alfredo Gavarri. Continuamos en el día de hoy con nuestro estudio en el libro de los Efesios, capítulo 4. Y proseguimos evidentemente en este estudio sobre las cualidades de la vida cristiana. Amén. Es el tema central. Todas las predicaciones que hemos hecho hasta esta fecha están centradas en lo que es vida cristiana. Amén. Bueno, vamos entonces a meditar en la palabra de Dios, aprender algunos conceptos nuevos, amén, y a enriquecernos siempre de la bendita palabra de Dios. Amén. Bien, vamos entonces a continuar a partir del verso 17, vamos a ir leyendo poco a poco, amén, y vamos a ir descubriendo juntos este pasaje. Ok, nos dice Efesios 4, 17, y nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Bien, el versículo 17 podemos advertir, amén, por el lenguaje que emplea, me refiero a esta palabra, requiero en el Señor. ¿Ok? Aquí hay un cambio de tono. Es decir, aquí el apóstol Pablo cambia de manera de expresarse, cambia de tono. ¿Ah? El tono aquí está un poco más subido. ¿Ah? Si se fijan, vamos a comparar esto con el primer verso del capítulo 4, y donde nos dice: yo pues preso en el Señor, dice, os ruego. ¿Ok? Eso es una rogativa. ¿Eh? Os ruego que andéis. ¿Ok? Pero a medida que el ministro de Dios, el apóstol del Señor, desarrolla este texto, está escribiendo este texto, llega un momento donde el apóstol quiere subir el tono de la conversación, amén, apretar las tuercas convenientemente al creyente, amén, y poner las cosas claras de una vez por todas, amén. Es decir, el apóstol está haciendo esto como hay una expresión que se dice por activa y por pasiva, es decir, el apóstol está empleando todos los medios necesarios para hacer entender al creyente cuál debe ser su conducta con Dios, con la iglesia, con los hombres. Amén. Empieza de una manera muy tranquila, ¿ok? Empieza despacito, tranquilo, exponiendo el tema, ¿ok? Pero a medida que se avanza en esta carta, Pablo empieza a apretar las tuercas más al creyente, ¿ok? Y por eso digo que sube un tono, está subiendo un tono, ¿ok? Su manera de hablar y de exhortar al creyente. Toda la gloria sea para Dios. Amén. Como decimos en el verso primero, dice, os ruego. Sin embargo, vamos al verso 17, donde nos dice, esto pues digo. Es decir, esto es lo que yo digo. Pero no solamente lo digo, sino fíjense que después se emplea la palabra, requiero, es decir, emplea el verbo requerir. El verbo requerir es un verbo que se emplea, por ejemplo, en las cosas de justicia. Es decir, el verbo requerir significa demandar cuando uno tiene un aval de parte de la justicia. ¿Ok? Es decir, que puede demandar algo porque esta persona está avalada por una autoridad.
superior. Amén. Cuando un abogado, cuando un juez requiere, hace lo que se llama un requerimiento, ¿ok? Está demandando algo, demandando que se cumpla algo, y eso está firmado con la justicia, es decir, está firmado con el poder jurídico que tiene, que sea un abogado, o que sea un juez, o que sea un procurador. Y aquí Pablo sube el tono de la conversación con el creyente, diciendo, no solamente es que lo digo, sino que además lo exijo de parte de Dios. Lo exijo con la autoridad que Dios me ha entregado sobre vosotros. Toda la gloria, la honra y la adoración sea en este día para Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, amados hermanos, todos los ministros de Dios tenemos paciencia con el creyente y empleamos todos los útiles, todos los utensilios que Dios ha puesto en nuestras manos para abordar los temas concernientes sobre la vida cristiana, de manera que exponemos la palabra con claridad, ¿ok? Empleamos todos los medios que tenemos y lo hacemos como se dice, por activa y por pasiva, para dar esa advertencia al creyente. Pero, llega un momento en que el ministro debe de tomar autoridad en el nombre de aquel que lo ha enviado. Amén. Aquí, claro, no es porque el pastor, el ministro, da esa advertencia subida de tono, es decir, que pone las cosas en su lugar, ¿ok? No es por ello que el creyente automáticamente va a obedecer, va a seguir, ¿verdad?, las prescripciones del ministro. Pero esto es nuestra obligación como ministros. Es nuestra obligación como siervos de Dios. Es decir, el ministro debe en un primer tiempo, con mucha paciencia y con mucha prudencia, intentar que todos los creyentes lleguen, ¿verdad?, a la madurez espiritual, a través de todas las prescripciones pastorales que se hacen. Eso es. Con amor, con cariño, con todos esos elementos que Dios pone en nuestras manos. Pero, claro, llega un momento en que el pastor o el ministro debe de apretar las tuercas convenientemente cuando esas prescripciones no son llevadas a cabo. Cuando el creyente hace caso omiso a las recomendaciones de su pastor o de su ministro. Gloria a Dios. Por ello es que Pablo, según va escribiendo esta carta, él está subiendo un poco el tono de la conversación con el lector, con el creyente. Y utiliza este verbo requerir. No solamente lo digo, esto digo y requiero en el Señor. O solamente, no es que solamente lo digo. Esto, bueno, os advierto de esto. No, no solamente es eso. No solamente os advierto, sino que además exijo de parte de Dios. Lo hago con la autoridad que me ha sido otorgada de parte de Dios. Amén. Gloria al Señor. El creyente así pues entiende de que
el ministro no es solamente un hermano más de la congregación. Nosotros somos parte del pueblo, parte de la congregación, por supuesto. ¿Somos parte de la iglesia? Claro que sí. Pero Dios ha otorgado al ministro, al pastor, cierta autoridad sobre los demás. Esa es la diferencia esencial entre el creyente y el ministro. Gloria a Dios. Es que el ministro, amén, cuando habla de parte de Dios, claro, cuando habla de parte de Dios, lo hace con la autoridad que le ha sido otorgada de parte de aquel que lo ha llamado. Amén. Gloria a Dios. Por ello, Pablo, en esta parte, a partir del verso 17, donde el tono sube un poquito, ¿verdad? Esto es, por así decir, un bloque de versos aparte. Es un bloque de versos que podemos considerar un conjunto, donde hay unas advertencias finales de este capítulo, de esta parte. Si bien es cierto que los textos originales no estaban divididos en capítulos, pero sí podemos reconocer dentro de los manuscritos originales ciertas secciones. Amén. Y esta sección, a partir del verso 17, es más que evidente. Gloria a Dios. El pastor o el ministro puede usar de paciencia y de mucho cariño y de mucho amor con la iglesia, pero llega un momento, amén, en que el ministro debe de hacer frente, ¿verdad?, a ese laxismo que a veces se instaura en la iglesia y que impide, ¿verdad?, el avance hacia la madurez espiritual. Gloria a Dios. Todo ministro que se precie, todo pastor que se precie y que se tenga como tal, amén, debe en un momento, ¿verdad?, poner las cuentas claras en la iglesia. Debe de poner las cosas claras de una vez por todas y decirles: esto está bien y esto está mal. Esto se puede hacer y esto no lo permito. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Todo pastor que se precie y todo pastor que se tenga como tal. Amén. El pastor que no cuida el rebaño se convierte en lobo. Se hace amigo del lobo. Se hace compañero del ladrón. Se hace compañero de aquel que quiere el mal de la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Por ello, amados hermanos, nosotros, los ministros y pastores, preferimos decir las cosas como son, aunque esto cause el enfado y la discordia dentro del pueblo de Dios. Amén. Sabiendo que si hay un grupo, así sea pequeño, que obedece y pone en práctica las prescripciones pastorales, entonces nos vamos a dar por satisfechos. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo importante, amados hermanos. Cuando nosotros hemos pasado, ¿verdad?, una temporada en una iglesia, ciertos años en una iglesia, y bueno, todos no están contentos, pero si de el grupo hay unos pocos que al menos ponen la palabra de Dios en práctica, salen completamente de, ¿verdad?, la ignorancia espiritual, salen del mundo, rechazan, ¿verdad?, de una vez por todas, toda esa vida mundana. Para nosotros eso es muy satisfactorio. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, pues fíjense el tono que emplea aquí el ministro del Señor, el apóstol Pablo.
Esto pues digo y requiero, es decir, exijo, ¿eh? Exijo con la autoridad que me ha sido otorgada, ¿ok?, por este juez divino, que es el Señor. Y requiero en el Señor. Y fíjense, aquí ya se ponen las cosas más duras. Gloria a Dios. Y dice, que ya no andéis como los otros gentiles. Es decir, si examinamos esto, que ya no andéis, esto da a entender que en la iglesia de los Efesios había al menos un grupo, ¿ok?, que estaban andando como los demás gentiles. Es decir, estaban practicando los mismos desórdenes que los demás inconversos. Se estaban portando como los demás inconversos, como aquellos que no habían conocido a Dios. Y esto es terrible. ¿Cuántas veces hemos escuchado, verdad, esta famosa frase, verdad? Para ser como fulano que está en la iglesia, mejor no voy. Bendito sea Dios. Dice que ya no andéis. Por lo tanto, había gente en la iglesia de los Efesios que andaban no conforme al Evangelio y no conforme, ¿verdad?, a los parámetros que habían sido enseñados para la iglesia, sino que andaban conforme su corazón, conforme su mente, conforme sus deseos, conforme su lascivia, como dice bien aquí, ¿ok? Que toda la gloria sea para Dios. Y por eso Pablo levanta la voz y dice, esto no se puede permitir más. La iglesia de Dios no puede ser convertida en un circo. La iglesia de Dios no puede ser objeto de mofa de los inconversos. No voy a la iglesia porque hay fulano, mengano y sotano que son peor que yo. Qué terrible. Eso es terrible, terrible, terrible. Cuando escuchamos eso, de verdad, tenemos que sentir, ¿verdad?, vergüenza ajena por esas personas. Gloria a Dios. Bien, dice entonces que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, sin luz. Ajenos a la vida de Dios. Si no hay vida, están muertos. Por la ignorancia, es decir, no hay conocimiento que en ellos hay. Por la dureza de su corazón, es decir, no hay un corazón sensible a las cosas de Dios. Es un corazón insensible, ignorante y duro, y además entenebrecido. Lo tienen todo. Un corazón entenebrecido, muerto, ignorante y duro. Se puede decir en muchos idiomas, se puede gritar más alto, pero no se puede decir más claro. Gloria a Dios. No se puede permitir en la iglesia que haya gente que se hagan llamar hermanos y que vivan como los de fuera. Gloria al Señor. Esto es lo que Pablo no quiere consentir en la iglesia. Y por ello dice, esto digo, pero no solamente lo digo, sino que encima lo exijo. Y lo exijo con la autoridad que me ha sido dada de parte de Dios. No andéis más como los gentiles. No os comportéis más como los inconversos. Gloria a Dios. Sonría. Gloria a Dios, amado hermano y amado amigo, porque Dios nos ama. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjense, el verso 19
que es muy específico. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad. Claro, a ver, miren, están ajenos a la vida de Dios. Es decir, si no tienes vida de Dios, estás muerto. Y si estás muerto, las cosas de Dios no las puedes sentir. Aquel que está fuera de las cosas de Dios, que está ajeno a la vida de Dios, que está en la muerte espiritual, no puede ser sensible a las cosas de Dios. Está muerto. Y el que está muerto no siente la presencia de Dios. Y por ello dice que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Ok? Es terrible y lamentable cuando se escuchan que en ciertas iglesias o lugares o congregaciones ciertas personas han cometido actos que ni siquiera se pueden nombrar, ¿verdad?, en la iglesia, y cosas que no se pueden pronunciar, ¿verdad?, porque da hasta vergüenza enumerar ciertos pecados. Que toda la gloria, la honra y la adoración sean siempre para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, Pablo en el versículo 20 les va a recordar nuevamente, amén, qué es lo que el creyente supuestamente ha aprendido de Cristo. Dice, mas vosotros, en el 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. O sea, nuevamente Pablo, ¿verdad?, está usando esta subida de tono, está apretando las tuercas más todavía y diciendo y reclamando, porque está reclamando, no está advirtiendo a la iglesia, no es un ruego como empieza en el versículo primero, sino que es un requerimiento, es decir, es una cosa que exige, y la exige con autoridad, y dice, vosotros no habéis aprendido así de Cristo, así nosotros no os hemos enseñado. ¿Cómo es posible que estéis con este comportamiento, con estos sentimientos paganos y mundanos, cuando nosotros os hemos enseñado a vivir en Cristo? ¿Cómo es posible que, habiendo disfrutado con nosotros en los cultos, habiendo visto las cosas de Dios, ahora estéis en semejantes prácticas? Y de vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y el lenguaje que emplea Pablo, ¿verdad?, no solamente que está subido de tono, porque está metiendo el arado en la tierra para remover lo que se tiene que remover, sino que es un lenguaje, ¿verdad?, que quiere hacer pensar al creyente, quiere hacer discurrir, ¿verdad?, al creyente, que en ese estado no se puede permanecer, no se puede estar. Un minutito. Bien. Ok. Proseguimos pues. Amén. Y el versículo 21, vamos a prestar atención. Amén. Porque Pablo aquí no solamente sube el tono en la conversación, sino que además va a emplear un lenguaje sarcástico, es decir, va a hablar con sarcasmo. ¿Qué es hablar con sarcasmo? Es poner en duda, hablar poniendo en duda por ejemplo, las capacidades de alguien.
Y en el versículo 21 se van a dar cuenta de este lenguaje sarcástico. ¿Ah? Nos dice, si en verdad le habéis oído. ¿Ah? Fíjense, retomamos si quieren desde el 20, dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados. ¿Ah? Gloria al Señor. Este tipo de lenguaje sarcástico también lo empleó Cristo. Cristo mismo lo empleó. ¿Ah? Por ejemplo, hay un pasaje que me encanta de este tipo de lenguaje sarcástico en la boca de nuestro Señor, cuando dice, por ejemplo, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. No les dice que en las Escrituras tenéis la vida eterna. Les está diciendo porque a vosotros os parece. Es diferente. ¿Ok? Gloria a Dios. Pablo utiliza este mismo lenguaje, ¿verdad? De sarcasmo, ¿verdad? Para decirle, bueno, vosotros de Cristo no habéis aprendido así. Si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. ¿Cómo es posible? Está poniendo en duda. Ustedes, ¿cómo es posible que habiendo oído la palabra de Dios, habiendo sido enseñados por nosotros, instruidos en la palabra de Dios, ahora estáis andando así? ¿Ah? Es como les está diciendo, ustedes no han escuchado de Cristo. Está diciendo es mentira, ustedes nunca escucharon de Cristo. Porque su comportamiento demuestra que nunca escucharon de Cristo. Su manera de hacer, su manera de comportarse, su manera de ver las cosas, su manera de andar en el Señor, demuestra que nunca escucharon de Cristo. En una palabra. Gloria a Dios. Es tremendamente fuerte, ¿verdad? Este tipo de lenguaje, pero que en ciertos momentos es necesario si queremos llamar profundamente la atención, ¿verdad?, del creyente, para por lo menos intentar que cambie de actitud. Amén. Pues proseguimos en la lectura. Nos dice, terminamos aquí, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a la pasada manera de vivir. Parece que algunos miembros de la iglesia de Éfeso tenían esa duda o esa inquietud si algunas de las antiguas prácticas en su antigua manera de vivir podían ser llevadas, ¿verdad?, a la vida cristiana. Es decir, si algunas de las antiguas prácticas o vivencias podían ser compatibles con el Evangelio. Entonces, aquí el apóstol tiene que mostrar lo que es negro, negro, y lo que es blanco, blanco, lo que es malo, malo, y lo que es bueno, bueno. Amén. Ciertamente hay prácticas de la antigua vida, de la antigua manera de vivir, que no son incompatibles con la vida cristiana, es decir, no están en oposición, no hay oposición entre esas prácticas y la vida cristiana. Cuando no hay oposición, pues no hay ningún problema. Pero, claro, hay ciertas prácticas que sí pueden, ¿verdad?, perjudicar profundamente la vida cristiana. Y Pablo les debe de advertir. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. Les está diciendo, esto es nuevo. Las cosas estamos haciéndolas nuevas en el Señor. El viejo hombre tiene que estar muerto, donde se le ha dejado en las aguas del bautismo.
ahogado y muerto. No lo saquen de ahí. Gloria a Dios. Gloria para Dios. No podemos resucitar, ¿verdad?, a ese viejo hombre. Tiene que estar muerto. Ahí se quedó en las aguas del bautismo. Ahí lo ahogamos, lo dejamos tieso. No queremos más saber nada del viejo hombre. Aleluya. Quien dice viejo hombre, dice vieja mujer. Amén. Despojados del viejo hombre, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo está ese viejo hombre? Viciado. ¿Ok? Los vicios no son compatibles. Repito, otra vez, abran sus oídos, extiendan sus orejas. Los vicios no son compatibles con el nuevo hombre. Todos los vicios tienen que estar desechados. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El nuevo hombre en el Señor no puede ser un hombre viciado. El viciado era el viejo hombre. No puede ser que el nuevo hombre tenga vicios. Es una incongruencia en sí. Si es nuevo, es nuevo. No puede haber nada que recuerde al viejo hombre o a la vieja mujer. Los vicios tienen que estar fuera. Los malos comportamientos, los malos pensamientos, los malos deseos, las malas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Gloria al Señor. Por ello, el verso 23, aquí nos habla de un renuevo. Un renuevo. Un renuevo tiene que tener no solo la apariencia de nuevo, sino que realmente debe ser nuevo. Amén. Un renuevo en el lenguaje bíblico es un renacimiento, es un nuevo despertar. Ese renuevo en el lenguaje bíblico, en diferentes idiomas, ¿verdad?, se interpreta conforme a los originales. Estoy hablando ahora, ¿ok? Se interpreta de manera un poco diferente, ¿vale? Por ejemplo, en castellano, ese renuevo se interpreta también en la lengua castellana como avivamiento, es decir, que debemos de estar avivados, ¿ok? Avivados. La palabra avivamiento, o también hay renuevo, la misma palabra, ¿ok?, de los textos antiguos, de los textos originales. En otros idiomas, por ejemplo, como el francés o el inglés, ahí se ha volcado en otro término, que es el término despertarse. Despertarse. En francés, por ejemplo, se llama le réveil, el despertar. El despertar. Bien, que es lo mismo, tiene el mismo sentido. En francés se entiende como se tiene que entender. Amén. Y en inglés lo mismo. ¿Ok? Entonces, ese renuevo tiene que ver primero con un avivamiento. Y tiene que ver también con un despertar. Eso es lo mismo. ¿Ok? Entonces, nos dice que ese renuevo, dice, tiene que ser en el espíritu de vuestra mente. Ahora tenemos que entender esto. En el espíritu de nuestra mente. Esto lo podemos traducir, para que lo podamos entender mejor, como el sentir. Lo que nosotros sentimos. ¿Ok? En el sentir. En la manera de hacer. Y habla de nuestra mente, porque nuestra mente es el asiento de los deseos. La mente es el asiento de los deseos. Entonces nos dice que tenemos que estar avivados,
despiertos en ese sentir de lo que deseamos, que no nos durmamos, que no estemos dormidos, creo que sí de dormidos. Ok, dormidos. Bien, me río un poco porque a mí en español siempre me equivoca, ¿de acuerdo? Eso de durmiendo o durmiendo siempre me equivoco. Ok, en francés es más sencillo, no hay tanta complicación. Bueno, pero a lo que vamos, amados hermanos, es que este versículo nos dice que tenemos que estar despiertos, avivados, porque tenemos que estar alerta en lo que estamos sintiendo, qué desea nuestra mente. Es el alma, el alma es la que siente, ¿okay? Cuando hablamos del alma, hablamos de la parte que siente, los deseos del alma. Aquí está expresado con la palabra mente. Perdón. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, es decir, estén alerta, no se duerman, ¿ok? Dice, y vestíos del nuevo hombre. Les hago una pregunta que parece una pregunta tonta, pero que da todo el sentido. Cuando una persona no está vestida, ¿cómo está? Así es, desnuda. Desnuda. Y, amados hermanos, una persona desnuda está cubierta de vergüenza. Por eso, el apóstol tiene que no solamente subir el tono y además hablar con ese lenguaje sarcástico, sino que además tiene que ponerlos entre la espada y la pared, los pone contra las cuerdas, dice, vestíos del nuevo hombre, es decir, ustedes no pueden estar desnudos, porque el que está desnudo está cubierto de vergüenza. Espiritualmente, en las iglesias hay muchos desnudos, no están vestidos. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí es donde Pablo nos dice cómo tenemos que estar vestidos. Amén. Vestidos del nuevo hombre. Y dice que está creado según Dios. Ese nuevo hombre, lean aquí, creado según Dios. Es decir, ese nuevo hombre no puedo inventarlo yo. Es decir, bueno, es que yo pienso, es que a mí me parece. Usted no puede crear a ese nuevo hombre a su gusto, a su conveniencia. Porque el nuevo hombre solo lo puede crear Dios. Amén. Usted no puede decir, he nacido de nuevo, cuando usted ha acomodado su vida a sus gustos y deseos, conforme a los deseos de su mente. Aquí nos dice bien claro la palabra de Dios, que el nuevo hombre es creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Justicia, santidad y verdad. Tres apartados importantes que no podemos indagar más en el día de hoy. Amén. Pero quisiéramos ya seguir para poder terminar el capítulo 4. Nos dice, por lo cual, desechando la mentira. Es decir, aquí no anden más con tapujos. Aquí no anden más encubriendo el pecado. Aquí no anden más tapando los ojos como que no pasa nada. Aquí vamos a abrir los ojos, vamos a abrir los oídos, vamos a abrir todos nuestros sentidos espirituales, a estar despiertos en el Señor y a no dejarnos engañar por las trampas del enemigo. Y como dice el verso 25, dice, desechando la mentira,
La mentira no la queremos. No podemos vivir en mentira. Hay quienes desean seguir viviendo un evangelio inventado, un evangelio a su manera, pero eso es un evangelio de mentira. Y el apóstol dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es muy profundo todo esto, porque nos dice que debemos de ser sinceros los unos con los otros, que nos tenemos que decir las cosas como son. Si el hermano es feo, se lo voy a decir a la cara, eres muy feo, y es así, y punto. Gloria a Dios. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Si el hermano me duele porque lo considero miembro del mismo cuerpo, entonces voy y le advierto. Le digo, ¿sabes qué? Yo no voy a cerrar mis ojos para no ver tus desórdenes. Y no voy a taparme los oídos como que no oigo nada. No. Como ministro de Dios, como hijo de Dios, como miembro del mismo cuerpo, voy a advertirte de que estás mal, re mal. Y que debes arrepentirte y volver a la senda que Dios te había trazado. Gloria sea para Dios. Nos dice también, verso 26, vamos avanzando. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amados hermanos, si hay un enemigo en las relaciones interpersonales, que sean también relaciones de pareja o relaciones con la iglesia, es el enojo. Es nuestro enemigo. No nos enojemos. Rechacen el enojo. No se enojen. Gloria a Dios. Amén. Rechacen el enojo. No den lugar al diablo, porque el enojo es la puerta donde entran todos los males. ¿Ah? El enojo puede dar lugar después al pecado, como dice el verso 26, dice, airaos, pero no pequéis. Amados hermanos, un mal cuarto de hora lo tiene todo el mundo. ¿Ah? Siempre digo esa frase. Hay un rato malo que todo el mundo tenemos. Todo el mundo tenemos un mal cuarto de hora. Pero un cuarto de hora. Un rato. Todos podemos tener un enfado. Claro que sí. Pero no convirtamos ese enfado en un enojo. Y ese enojo en un desprecio. Y ese desprecio en mucha ira. ¿Ah? Porque estamos pecando contra Dios y contra la iglesia. Amén. Verso 28 dice, el que hurtaba, no hurte más. Podemos decir, ¿cómo es posible que estas advertencias estén de la pluma de Pablo hacia la iglesia de Éfeso? ¿Qué pasa? Que había personas que hurtaban. Gloria a Dios. La iglesia de Éfeso, la verdad es que tenía serios problemas. Tenía serios problemas. Por eso Pablo mete la vara pastoral. Amén. Y dice, esto es así. Hay cosas que no se pueden consentir en la iglesia del Señor. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Gloria al Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados en el día de la creación. Bien. No contristéis al Espíritu. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el Espíritu Santo llora cuando nosotros pecamos? No. ¿Eso qué quiere decir? Tiene que ver directamente en el lenguaje en el lenguaje original, en los textos originales, ¿okay? En el lenguaje bíblico, tiene que ver con, a ver si lo encuentro aquí, vamos a ver, aquí,
tiene que ver con esto. Hemos dicho que esa palabra renuevo también significa estar despierto y también significa estar avivado. ¿Ok? Entonces, ¿qué me paso? Ok. Entonces, esta palabra, aunque está puesta en castellano, la hemos traducido contristar, ¿ok? Significa en realidad apagar. Significa en realidad dejar de avivar. Significa dormirse, ¿ok? Dormirse, no estar despierto en el Espíritu Santo de Dios, sino estar dormido. Es decir, no estar sintiendo esa presencia directa del Espíritu de Dios. Amén. No, entonces, no hay que estar dormidos y no hay que dejar ese avivamiento. ¿Ah? Es lo que significa esta palabra. Amén. Por ejemplo, cuando hay un fuego no, literal, ¿vale? Un fuego de lumbre, de llama, ¿ok? Echamos palos, echar lumbre encima, o sea, lumbre, madera, para que arda, echar combustible, ¿ok? Eso, en el lenguaje bíblico, para que entendamos, eso es avivar el fuego, ¿ok? Y echar agua encima sería contristar el fuego, es decir, apagarlo, ¿ok? Gloria a Dios. Bien, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Ven? La amargura es mala. Fuera. El enojo, la ira, la gritería. No nos gritemos. No nos gritemos. Hay que aprender a hablarnos con calma, con mansedumbre, con templanza. Digo siempre también, un mal rato lo tiene cualquiera. Claro que sí. Pero un rato es un rato. No es ni todo el día, ni todo el año. Esto sobre todo, la maledicencia, el desear cosas malas a los demás. ¿Ok? La malicia, tener malicia. Dice, antes, y aquí ya vamos a despedir este versículo 4, capítulo 4, dice, antes ser benignos, buenos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amados hermanos, esta es la vida cristiana. Gloria al Señor, que tiene que ser enseñada, amén, como digo siempre, utilizando todos los utensilios, los útiles que tenemos, las herramientas que tenemos al alcance de nuestras manos, ¿verdad? A través de la enseñanza de la palabra de Dios, de la exhortación, por supuesto, y de vez en cuando, como hace Pablo, hay que subir un poco el tono de la conversación y poner, como se dice, poner las peras a cuarto, poner los puntos sobre las íes, dejar las cosas claras. Gloria al Señor. Esto es la vida cristiana y no queremos vivir de otra manera. Amén. Pues hermanos, estas son las palabras que quería compartir con todos ustedes. Que Dios me los bendiga mucho. Un abrazo de parte del pastor Alfredo para todos ustedes y que Dios me los bendiga muchísimo. Amén.